We are very blessed today to have Daryl, husband, father, and grandfather as well. Y estamos muy bendecidos de tener a Daryl en esta mañana, esposo, papá, abuelo. To introduce us to some of the material in his newest book. Para presentarnos parte de su material de su libro más reciente. So Daryl, we welcome you in Jesus' name. Thank you for Así que coming. Daryl, te damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Thank you, Elizabeth. It's wonderful to be with you. Es maravilloso estar con ustedes. And I just think of all the things that have transpired in the last 20 years, how we have walked together and encouraged each other. Solo pienso en todas las cosas que han pasado en estos últimos 20 años, cómo hemos caminado juntos, cómo nos hemos animado el uno al otro. And to see what God has done through the AMO program over these years, it is just amazing. Y ver lo que Dios ha hecho a través del programa AMO en estos 20 años realmente para mí es sorprendente. Luis, I see you've joined us. It's good to see you, my friend. Good to see you, Daryl. Luis, estoy viendo que te uniste so a la good. conferencia. Es bueno verte, es tan bueno verte. We've known each other for how many years, Luis? 30 years? Luis, ¿por cuántos 30 años years. nos hemos conocido? 30 años. It's amazing. Es sorprendente. Well, what I want to share with you normally. Okay, yeah. Normally, what I share with you is biblical worldview. Generalmente lo que yo comparto con ustedes es sobre cosmovisión cristiana, pero hoy quiero compartir. And when Elizabeth asked if I'd share it this year, I was delighted. It said I want to do it a little bit differently this year because of all that's happening in the world and all that I've learned in the last few years. Quiero compartir algo diferente porque cuando Elizabeth me invitó a compartir en este curso, pensé que por todas las cosas que están pasando en el mundo y todo lo que he aprendido últimamente, quise compartir algo diferente con ustedes. The world has changed much in the last few years with the final avalanche of cultural Marxism coming to rest in our countries. El mundo ha cambiado mucho en los últimos años con la avalancha en los últimos años del marxismo llegando a nuestras naciones. It's being manifested in our countries in the gender identity movement, the growing LGBT movement. Se ha manifestado en nuestras naciones a través de el movimiento de la LGTB, el movimiento de la identidad de género. And in many countries now, there's the whole concept of cancel culture, where if you say something wrong, you are canceled from society and even fired from your job. Y actualmente en nuestras naciones se ve la cultura cancelada, lo que significa que si tú dices algo en contra de lo que todo el mundo piensa, entonces eres cancelado de la sociedad. And with COVID virus, these things have conspired, as it were, to bring a lot of destruction, increased poverty, and chaos to our nations. Y con la pandemia y el virus, esto ha hecho que crezca más la pobreza en nuestras naciones. So we in the Disciple Nations Alliance have been analyzing where have these ideas come from. Así que nosotros en la Alianza de Discipulado para las Naciones hemos estado analizando de dónde vienen estas ideas. We're not going to talk much about this today, but these ideas began about 100 years ago in the Frankfurt Institute. No vamos a hablar mucho sobre esto, pero estas ideas iniciaron alrededor de 100 años en el Instituto de Frankfurt. But that's the end of the story we're going to look at today. And what I want to do is go to the beginning of the story
Y este es el final de la historia que vamos a comenzar hoy, pero yo quiero ir al inicio de la historia. To look at the three books that created Western civilization and created the kind of education that you are doing with the AMO program. Para que veamos los tres libros que crearon la civilización occidental y los tres libros que produjeron la educación que ustedes están haciendo a través del programa AMO. I'd like to have this a fairly informal time. Me gustaría tener un momento bien informal. And if you have questions as I go along, y si tienes preguntas a medida que enseño, please raise those questions and we will stop and discuss them. Por favor, levanta la mano, haz tu pregunta y vamos a hablar sobre ellas. Those of you that have been around for previous sessions like this know that I really enjoy engaging with folks. So please feel free to ask your questions. De los de ustedes que han estado conmigo en conferencias previas saben que a mí me encanta involucrarme con las personas, así que por favor, siéntete libre de hacer tus preguntas. Let us begin with Jesus's vision. Vamos a comenzar con la visión de Jesús. In John 8:31 through 32, we find these words. En Juan 8, 31, 32 tenemos estas palabras. So Jesus said to the Jews who had believed on him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Notice that Jesus is speaking to Jews who had believed on him. Noten que Jesús está hablando a judíos que habían creído en él. These are believing Jews. Estos son judíos creyentes. But he's going to make a distinction between believers and disciples. Pero él va a establecer una diferencia entre creyentes y discípulos. He says to the believers, "If you abide in my word, you are truly my disciples." Él le dice a los creyentes: si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes verdaderamente son mis discípulos. So please note that not all people who believe in Jesus are disciples of Jesus. Así que nota que no todos los creyentes en Jesucristo son discípulos de Jesucristo. To be a disciple of Jesus is to continue in his word, to live in his word. Ser un discípulo de Jesucristo es continuamente conocer su palabra, vivir en su palabra. And if you are his disciple, then you will know something. Y si tú eres verdaderamente su discípulo, tú sabrás algunas cosas. What will you know? ¿Qué cosas tú vas a saber? The truth. La verdad. And knowing the truth has consequences. Y conocer la verdad tiene consecuencias. The truth will set you free. La verdad te hará libre. Human beings were made to live in freedom. Los seres humanos fuimos creados para vivir en libertad. God made us to be free moral agents. Dios nos creó para ser agentes morales libres. To live within the boundaries of a moral universe. Para vivir dentro de los límites de un universo moral. But to live within the boundaries of a moral universe and thus flourish. Pero para vivir dentro de los límites morales del universo y poder florecer, you need to know the truth. Tienes que conocer la verdad. So there's a difference between a believer and a disciple. Hay una diferencia entre un discípulo y un creyente. But a disciple can know the truth, and truth is what sets us free. Un discípulo conoce la verdad y la verdad es lo que le hace libre. In Matthew 5:14,
Jesus says, "You are the light of the world." A En city Mateo cannot be 5:14 hid. dice, tú eres la luz del mundo. We, as believers, are to be a light on a hill. We are, in effect, to create cities that offer light to the world. Nosotros como creyentes somos una luz situada sobre un monte. Nosotros tenemos el llamado para crear ciudades que sean luz sobre los montes. And at this point of history, Jesus was looking at the city of Jerusalem and saying to the people of Jerusalem, "You are the light of the world." En este momento de la historia, Jesús estaba mirando la ciudad de Jerusalén y le hablaba a los judíos en Jerusalén, diciéndoles, ustedes son la luz del mundo. If you want your city or your country to move from poverty to flourishing, Si tú quieres que tu ciudad o tu país pueda florecer de la pobreza hacia el florecimiento, to move from a city of darkness to a city of light, the key is the pursuit of truth. si quieres que se mueva tu ciudad de la oscuridad a la luz, la clave es perseguir y buscar la verdad. So we are to come to Christ. Así que nosotros debemos venir a Cristo, We're to live in his word, vivir en su palabra, permanecer en su palabra, and we are to become free men and women. y nosotros debemos entonces llegar a ser hombres y mujeres libres, Agents of the kingdom coming to our own cities and nations. agentes de ese reino que viene a la tierra en nuestras ciudades y naciones. 2 or 3 years ago, we celebrated the 500th anniversary of the Reformation. Hace 2 o 3 años celebramos los 500 años de la Reforma. And this was not simply a reforming of the church. Y esto no fue nada más que la reforma de la iglesia. This is a reformation of all of society. Fue la reforma de toda la sociedad. And the reformers understood that it was truth that set people free. Y los reformadores entendieron que la verdad era lo que liberaba a la gente. But to have the truth, they needed to be able to read scripture. Pero para poder tener esa verdad, ellos tenían que poder leer las escrituras. And most of the people at the time of the Reformation were not literate. Y la mayoría de las personas en el tiempo de la reforma no eran alfabetas. If you think of the average person in Europe at the time of the Reformation, think of them in terms of the people in your country who are desperately poor and living in favelas. Si tú piensas en una persona promedio en el tiempo de la reforma, compáralo con alguien en tu nación que está viviendo en una pobreza extrema en una favela. This was the average European. Ese era el europeo promedio. There was wealth in Europe, but the average European was poor, like people are poor in Latin America and in Africa today. En Europa había mucha riqueza, pero el europeo promedio era pobre, pobre como hay pobreza en Latinoamérica y en África. And the reformers wanted to see their societies transformed and people come out of poverty. Los reformadores querían ver sus sociedades transformadas y las personas salir de la pobreza. But they knew the people needed to be literate to do that. Pero ellos sabían que las personas necesitaban alfabetizarse para lograr esto. So the reformers faced 2 challenges. Así que los reformadores enfrentaron 2 retos. The Bible was in Latin. La Biblia estaba en latín.
So the only people that had access to the Bible were the priests. Las únicas personas que tenían la Biblia eran los sacerdotes. And if you wanted to know the Bible, then you had to go through the priests to know the Bible. Si tú querías saber algo de la Biblia, tú tenías que ir a los sacerdotes para conocer algo de la Biblia. So the reformers undertook a massive project to translate the scriptures into the vernacular of the people. Así que los reformadores abrazaron la idea grande de traducir las escrituras a la lengua vernácula de la They gente. translated the scriptures into German and French and English and Dutch. Tradujeron la Biblia al inglés, al francés, al alemán, al sueco. But then the reformers had another challenge. Pero luego los reformadores tuvieron otro reto. The people could not read and write. Las personas no podían leer y escribir. So even though the Bible was in their own language, they Así couldn't. que, aunque la Biblia estuviera en su idioma, ellos no podían leerla. So they set out to start an educational program that would teach everyone to read and write. Así que ellos salieron a establecer programas que pudieran enseñarle a todos a leer y escribir. I know a lot of you in your countries can at times feel overwhelmed. Yo sé que muchos de ustedes en sus naciones, a veces se sienten abrumados. We have such a steep hill to climb to see our nations reformed. Nosotros tenemos una montaña tan alta y áspera que subir para ver nuestras naciones reformadas. But you have two advantages that the reformers did not. Pero tú tienes dos ventajas que los reformadores no tenían. You have a people who are semi-literate or literate, Tú tienes algunas personas que son analfabetas, pero otras son alfabetas. and the Bible Y is la Biblia in Spanish. está en español. So think of how deep a hole the reformers had to dig out of in Así- order to allow people to be able to read the scriptures in their own language. Piensen un momento en lo profundo que era ese hueco a donde tenían los reformadores que cavar para poder llevar la escritura al pueblo. Are there any questions before I go on? ¿Alguna pregunta mientras yo continúo? It doesn't seem so. None yet? ¿Todavía no hay preguntas? No. Okay, well, when you have some, let us know. Ok, cuando tengas una pregunta, levanta la mano. So the reformers had to overcome illiteracy and the fact that the Bible was not in the language of the people. Así que los reformadores tuvieron que vencer el hecho de que el pueblo no sabía leer y escribir y que la Biblia no estaba en sus idiomas. So they translated the scriptures and they started schools. Ellos tradujeron la Biblia y ellos comenzaron escuelas. But before they started schools, Pero antes de que ellos comenzaran esas escuelas, they realized that they needed to develop a theology of education. ellos se dieron cuenta que tenían que desarrollar una teología de la educación. All sectors of society, Todos los sectores de la sociedad, all colleges of universities todas las universidades y los colegios are to be understood through what was known as theology, the queen of sciences. tenían que ser entendidas por la teología que se entendía como la reina de las
de la educación. So you needed to have a theological foundation for the pursuit of science. Así que tú tendrías que tener un fundamento teológico para perseguir o buscar la ciencia. You needed a theological foundation to establish education. De hecho, necesitabas un fundamento teológico para establecer la educación. So these reformers studied scripture to begin to develop principles for every area of life. Así que estos reformadores comenzaron a estudiar las escrituras para desarrollar principios para todas las áreas de la sociedad. And the principled approach to education is part of the legacy of the thinking of the men and women of the Reformation. Y la educación por principios es un legado de esos pensadores de la Reforma. Martin Luther said something of the universities of his day that could equally be said today. Martín Luther dijo algo que pudiera ser igual de verdad en estos días. I believe there's no work more worthy of pope or emperor than a thorough reform of the universities. Creo que no hay obra más valiosa del Papa o el Emperador que una reforma de las universidades. And on the other hand, nothing could be more devilish or disastrous than unreformed universities. Y por el otro lado, nada puede ser más diabólico, desastroso que universidades no reformadas. Luther was speaking of the universities of his day, but these words are equally applicable to our universities today. Lutero estaba hablando de las universidades en su tiempo, pero esta verdad es también aplicable a las universidades actualmente. For the last century, our universities have been founded on atheistic principles. En el último siglo, nuestras universidades han sido fundadas en principios ateos. Evolution and Darwin are taught in schools as fact. Evolución y darwinismo han sido enseñados en las escuelas como hechos reales. But it's not just the science of evolution, it's the ideology of evolution. Pero no es nada más la ciencia de la evolución, sino la ideología de la evolución. When young people come out of universities, as they have for the last 100 years, they come out thinking like atheists. Cuando los jóvenes salen de las universidades, como han estado saliendo en los últimos años, ellos salen pensando como los ateos. One of the clearest ways to say this is in economic terms, virtually everybody coming out of Latin American universities are Marxists. Lo podemos decir en términos económicos. La mayoría de los jóvenes que están saliendo de las universidades hoy en día son marxistas. The atheistic framework of evolutionism El marco teórico del evolucionismo creates a framework for economics. crea un marco teórico para la economía. And that economics is Marxist economics. Y esa economía es la economía marxista. So you may have Christians in your church who are Christians in their heart, but they are Marxists in their minds. Tú puedes tener cristianos en tu iglesia que son cristianos de corazón, pero son marxistas en el pensamiento. They may be Christians in their hearts, but they're not Christians in their minds. Puede ser que sean cristianos en sus corazones, pero no son cristianos en sus mentes. And I would say it's not just the universities that need to be reformed. It's all of education that needs to be reformed. Y yo me atrevería a decir que no nada más las universidades necesitan una reforma, sino todos los ámbitos de la educación necesitan ser reformados. I was in Argentina a couple of years ago, Estuve en Argentina hace unos años
And I had a young man driving me around. Un joven estaba conduciendo alrededor de la ciudad conmigo. He said that his 12-year-old daughter was in a public school. Me dijo que su hijita de 12 años estaba en una escuela pública And two of her girlfriends, 12-year-old girlfriends, were declaring themselves boys and were transgendering from girls to boys. y me dijo que las dos mejores amigas de su hija de 12 años, niñas que también tenían 12 años, declaraban que eran varones y estaban haciendo el cambio transgénero para ser varones. These ideas are not just in the universities, but they're Las ideas no solo están public en las schools universidades, pero en las escuelas y colegios también. and in state-sponsored schools. Y el Estado patrocina las escuelas. This is why your work with AMO is so significant. Es por eso que tu trabajo con el programa AMO es tan significativo. Because you are providing a beachhead of a biblical concept of education for your nations that desperately need this. Porque tú estás proveyendo un medio de educación cristiana a una nación que desesperadamente lo necesita. Luther was the German priest who sparked the Reformation, and John Calvin was a French pastor who led the Reformation from Geneva. Lutero fue el sacerdote alemán que encendió la chispa de la reforma y Juan Calvino fue aquel que la llevó a Génova. Geneva in Switzerland was known as the Protestant Rome. Génova en Suiza se conocía como la Roma protestante. And the reformers wanted to make Geneva a light on a hill, a light on a hill. Querían convertir a Génova en una ciudad asentada entre los montes, una ciudad que llevara luz. At the time that God called Calvin to move to Geneva from France, Geneva was a cesspool. En el tiempo en que Dios llamó a Calvino a moverse de Francia hacia Génova, Génova era una piscina de sexo. It was flooded with refugees from all over Europe. Estaba lleno de refugiados de toda Europa. People were poor and the church was weak and corrupt. Las personas eran pobres y la iglesia era pobre y corrupta. So Calvin preached in the cathedral on Sundays. Así que Calvino comenzó a predicar en la catedral los domingos. But on Monday, he taught day after day in the chapel next to the cathedral. Pero los lunes él comenzaba a enseñar en la capilla al lado de la catedral todos los días. And he taught the whole counsel of God, not just salvation, but the whole counsel of God. Pero él enseñaba todo el consejo de Dios, no nada más cómo ser salvo, sino todo el consejo de Dios. Government officials, businessmen, relief workers, oficiales del gobierno, personas empresarias, obreros. They came from all over Europe to study under John Calvin. Venían de todas partes de Europa a estudiar con Calvino. Because Calvin was relating scripture to all of life. Porque Calvino estaba relacionando spiritual part of life. Calvino estaba relacionando y enseñando la palabra relacionada con todas las áreas de la vida, no nada más con la parte espiritual del ser humano. He wanted to reform all of society. Él quería una reforma en todo lo de la sociedad. And in 1559, he did a broad-based pilot educational program called Education for the City.
en 1559 y él piloteó un gran programa de educación llamado Educación para la Ciudad o la Sociedad. He understood that the church had a responsibility to educate the city. Él entendió que la ciudad y la iglesia tenía una responsabilidad de educar a la ciudad. Today, we have the mindset in most of our countries that the city schools are to educate the children. En la mayoría de nuestros países hoy tenemos la mentalidad de que quien debe educar a nuestros niños son los colegios. The city schools are to educate the church. Y los colegios son los que deben educar a la iglesia. This is exactly backwards. Eso es exactamente al revés. The church has a responsibility to disciple the nations. La iglesia tiene una responsabilidad de discipular a la nación. And one of the key tools for discipling a nation is an education system that is founded in biblical principle and biblical worldview. Y una de las claves para poder educar a la nación a través de la iglesia es tener una iglesia y una educación fundada en principios bíblicos de educación. John Calvin and Martin Luther were theologians Juan Calvino y Lutero eran teólogos who focused on bringing reform to the church. que se enfocaron en traer la reforma a la iglesia. And Calvin bringing a Reformation vision to all of society. Y Calvino quería traer esa reforma a toda la sociedad. And there were a group of reformers who focused on education. Y había un grupo de reformadores que se enfocaron en la educación. If you want to disciple a nation that's a godly nation, you must have an educational system founded on biblical principles and on biblical theology of education. Si tú quieres educar y discipular a tu nación, tú tienes que tener un sistema de educación fundamentado en principios bíblicos y en una teología bíblica. Let me say this again. Déjeme decir esto otra vez. It's one thing to start a school. Es una cosa es fundar y empezar una escuela. It's a slightly different thing to start a Christian school. Otra cosa ligeramente diferente es comenzar una escuela cristiana. But if you want to start a Christian school that is founded on biblical principle, you need to think theologically about education. Pero si tú quieres fundar una escuela basada en principios bíblicos, tú tienes que tener o pensar teológicamente sobre la educación. Too many Christian schools are essentially secular schools taught by Christians. Hay muchos colegios cristianos que literalmente son colegios cristianos con una mentalidad secular enseñada por evangélicos. With an added class in the Bible, a chapter. Con una clase de Biblia añadida, con capilla semanalmente. And maybe a prayer room. Y tal vez un cuarto de oración. And we think by having Christian teachers, chapel, a class in the Bible, and a prayer room, we've made a Christian school. Y nosotros creemos que por tener maestros cristianos evangélicos, tener capilla, tener una clase de Biblia y un cuarto de oración en el colegio, ya tenemos un colegio cristiano. We've created a religious school, but not a Christian school. Hemos creado un colegio religioso, pero no un colegio cristiano. To create a Christian school, you need to think deeply about theology, about the theology of the child, the theology of education. Para crear un verdadero colegio cristiano, tú tienes que pensar teológicamente, la teología de la educación, la teología de lo que es un niño. And that's one of the wonderful things about AMO,
Y esa es una de las cosas maravillosas de Amo. It is founded in deep things. Está fundamentado en cosas profundas. Well, one of the reformers who focused on education was an English Puritan named William Ames. Uno de los reformadores que pensaron seriamente en educación fue un inglés llamado Guillermo Ames. He developed the concept known as techonometry, Él desarrolló un concepto que se llamó tecnometría, which means the integration of theology into all areas of academic inquiry. que significa la integración de la teología en todas las áreas de la investigación académica. He coined the phrase, theology is the queen of sciences. Él fue el que creó la cita de que la teología es la reina de las ciencias. And he wrote a book called The Marrow of Sacred Divinity. And this was used at Harvard and Yale and became foundational book in early American political thought. Y él escribió un libro titulado Médula Teológica, que fue utilizada para fundar las universidades de Harvard y Yale, y fue fundamental ese libro también en el pensamiento político al empezar los Estados Unidos. Another reformer who focused on education Otro reformador que se enfocó en la educación was a German named Johann Alsted. fue un alemán llamado Johann Alsted. He was a minister of the gospel, he was a theologian, and he was an educator. Fue un ministro del evangelio, era un académico, un teólogo y fue un educador. And he became the father of encyclopedias. Y él se convirtió, llegó a ser el padre de las enciclopedias. He understood that we needed to study and learn broadly. Él entendió que necesitábamos estudiar y aprender de una manera amplia. So he began to bring books together that became encyclopedias of knowledge. Así que él comenzó a unir conocimientos de libros diferentes que se convirtieron en las enciclopedias del conocimiento. So this was another reformer. Este fue otro reformador. Another reformer was John Amos Comenius, a Czech. Otro reformador fue Juan Amos Comenio. He was a Czech philosopher and theologian and a teacher. Fue un filósofo, pedagogo, teólogo, maestro checo. And he was known as the father of modern education. Y fue conocido como el padre de la educación moderna. Now we've had Horace Mann in the United States and John Dewey also be labeled the fathers of modern education, but the true father was John Comenius. Realmente en los Estados Unidos se le llama a John Dewey el padre de la educación moderna, pero el real padre de la educación moderna fue Comenio. Dewey is an atheist, Dewey era ateo and he could be called the father of atheistic education. él pudiera ser llamado el padre de la educación atea, But Comenius was the father of modern education. pero Comenio es el padre de la educación moderna. Education born out of a biblical theology and founded in Scripture. La educación que nace de la teología bíblica y que está fundamentada en las Escrituras. Comenius said this is a very simple principle that anyone can learn to say. Comenio dijo esto, y este es una cita bien simple que todos podemos decir y aprender. Everything must be taught to everyone. Todo debe ser enseñado a todos. Enseña todo a todos. Amén. Think back 500 years. Piensa 500 años antes decir esto.
when virtually it was only the male children of the wealthy that received an education. Cuando realmente solamente los niños varones de la gente rica era la que recibía educación. The girls of rich parents did not receive an education. Las niñas de las personas ricas no recibían educación. And no poor children received educations. Los pobres no recibían educación. Poor adults were basically illiterate and uneducated. Los adultos pobres no tenían educación y eran analfabetos. And Europe was impoverished. Y Europa estaba empobrecida. And the reformers wanted to change that. Y los reformadores querían cambiar esto. Where do we begin? ¿A dónde comenzamos? With education. Con educación. And the principle is that everything must be taught to everyone. Y el principio es que todo debe ser enseñado a todos. And this led to two educational principles. One is still known today, and one is hardly known today. Y esto llevó a la creación de dos principios. Hay uno que todavía está en vigencia, hay otro que casi no se conoce. The one that is still known today is universal education. La que se conoce todavía es la educación universal. Virtually every nation in the world today understands that their children should be educated. Casi todas las naciones en el día de hoy entienden que todos los niños deben recibir educación. They may or may not do this very well, but they understand the importance of education and the importance of education for all people. Tal vez el presidente o el ministro o el gobierno no lo hacen, pero ellos entienden que la educación debe llegar a todos. This is the concept of universal education. Este es el concepto de la educación universal. But the other thing that Comenius taught is everything must be taught. Pero la otra cosa que Comenio enseñó es que todo debe ser enseñado. And this led to the concept of a unified field of knowledge. Y esto llevó al concepto de un campo del conocimiento. You don't study classes separated from one another. Tú no estudias una clase separada de la otra. We may do that today in the modern world. Tal vez se hace así en el mundo moderno. We separate math from music, Separamos la matemática de la música, art from history. el arte de la historia. Every sector of education, every sphere of education has its own department, its own silo. Cada sector de la educación, cada área de la educación tiene su propio departamento, su propio silo. So you study math, Así que estudias matemática and that is in a silo. y eso está en un silo. And then you study art, and that's in a silo. Y luego estudias arte y eso está en otro silo. And you study history, and that's separate. Y estudias historia y eso está también separado. And you study psychology or anthropology or sociology. All these are in their own little world. Estudias psicología o antropología o sociología y cada una de ellas tiene su propio mundo. No, the reformers working from scripture understood the concept of a unified field of knowledge. Los reformadores, estudiando desde las escrituras, entendieron un marco unificado del estudio de la ciencia. Every area of discipline needs to be linked to the other areas of discipline. Cada área de una disciplina debe estar enlazada a otra área de la disciplina. So you grow up with an integrated mind.
Así que tú creces con una mentalidad integrada and you can see the world in a comprehensive way. y puedes ver el mundo de una forma comprensiva. So have just looked at the Reformation, Así que acabamos de ver la Reforma and there weren't just theologians who were involved in the Reformation. y los teólogos antiguos que estuvieron involucrados en la Reforma. There were lawyers that were involved. También había abogados que estuvieron involucrados. There were scientists that were involved. Había científicos involucrados. And there were educators that were involved. Y también educadores que estuvieron involucrados. And we have just seen some of these reformers who were educators who developed an incredible framework. Solo hemos visto algunos educadores que estuvieron involucrados y que desarrollaron un maravilloso marco teórico de la educación. That would teach people not just to read and write, que no enseñaba a la gente nada más que a leer y a escribir, but to teach them to think, pero les enseñaban a pensar, to ask questions, a hacer preguntas, to wrestle with Scripture. discutir y bregar con las escrituras. And from this, to build a free and flourishing nation. Y desde allí crear una nación libre y floreciente. The smallest and easiest part of education is building a school building. La parte más fácil de fundar una escuela es hacer el edificio. But a school building and hired teachers will not transform a society. Pero construir la escuela y emplear a los maestros no van a construir una sociedad. If you want to see your nation come out of poverty and begin to flourish, the education must be founded on biblical principles and a biblical worldview framework. Si tú quieres ver a tu nación salir de la pobreza y florecer, esa educación tiene que estar fundamentada en principios bíblicos y en una teología de la educación bíblica. And this is exactly what AMO is providing. Y eso exactamente es lo que AMO provee. So I'm excited to be with you today. Así que yo estoy muy contento de estar con ustedes en el día de hoy. You are the teachers who will bring reform to your communities. Ustedes son los maestros que van a traer reforma a sus comunidades. And be the agents of transforming. Y ustedes van a ser los agentes de transformación. And nations. En sus naciones. Okay, we've looked at the reformers, how they wanted to reform all of society. Hemos visto los reformadores y cómo querían reformar toda la sociedad. They understood that education reform was critical to the reforming of society. Ellos entendieron que la reforma de la educación era crítica para la reforma de la sociedad. And there were leaders of the Reformation whose time was focused on developing a biblical theology of education and establishing schools and a system to educate children. Y que había líderes de la reforma que estaban enfocados en la reforma de la educación a establecer una teología y una filosofía de la educación para poder educar a los niños. Now, the concepts that they were working off of are rooted in Scripture. Ahora, los conceptos que ellos estaban trabajando están arraigados en las escrituras. Psalm 11, 2 through 3 says, "Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Full of splendor and majesty is his work, and his righteousness endures forever." Salmo 111, los versículos del 2 al 3 dice, grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. We were made to study what God made.
Nosotros fuimos creados para estudiar las obras de Dios. God's works are full of majesty and splendor, Las obras de Dios están llenas de majestad y esplendor. and they are there for us to explore, to discover, to study. Y están ahí para nosotros mirarlas, descubrirlas, investigarlas, explorarlas. God has revealed himself through the Bible, what is known as special revelation. Dios se ha revelado a nosotros a través de la Biblia, que es la revelación especial. But the reformers understood that he also revealed himself through his works. Pero los reformadores entendieron también que Dios se había revelado a través de sus obras. It was his word and his works. Pues su palabra y sus obras. And we know to study the Bible, Y nosotros conocemos y sabemos estudiar la Biblia, but we need to come to realize that he intends for us to study his works as well. pero nosotros también tenemos que entender y aprender que tenemos que estudiar sus obras también. We see this again in Romans 1, 19 through 20. Vemos esto de nuevo en Romanos 1, 19 y 20. And Christine, if you would read this in Spanish. Voy a leer en español Romanos 1, 19 y 20. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de modo que aquellos no tienen excusa. Verse 18 in this passage says that God is angry with human beings. El versículo 18 de este pasaje dice que Dios está enojado con la humanidad. Why is he angry with human beings? ¿Por qué Él está enojado con la humanidad? And we find the answer here in verse 19. Bueno, encontramos la respuesta aquí en el versículo 19. Because God has made himself known to all human beings through his works. Porque Dios se ha hecho conocer a toda la humanidad a través de sus obras. Notice that there are two ways he has revealed himself through his works. Fíjense que Dios se ha hecho conocer de dos maneras a través de sus obras. What may be known of God is manifest in them. Lo que es evidente de Dios se ha hecho conocer a través de ellos mismos. We are made in the image of God. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. We have minds to think and reason. Tenemos mentes para pensar y razonar. We have a will Tenemos una voluntad to make choices that impact our lives and impact history. para decidir y tomar decisiones que van a impactar nuestras vidas y la historia. We have hearts for inspiration and creativity. Tenemos corazones para la inspiración y la creatividad. We are made like God. Nosotros fuimos creados como Dios. And we can look at these attributes in our own life and say, where did this come from? Y podemos ver esos atributos en nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿de dónde viene esto? So he reveals himself through his works, and the first way is he does it inside of us as image bearers of God. Así que Dios se ha revelado a través de sus obras y lo hace de la primera forma en que lo hace es a través de nosotros, revelándose a través de nosotros porque Él nos ha creado a su imagen. And then he says, for since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen. Y luego Él dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles,
su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. The invisible God El Dios invisible is clearly seen se ve claramente. through what? ¿A través de qué? By the things that are made. A través de las cosas que han sido creadas. So he has revealed himself in his works internally to man. We're made the image of God. Así que él se ha revelado a través de sus obras de manera interna al ser humano porque hemos sido creados a su imagen. And external to man in the rest of creation. Y de forma externa en el resto de la creación. And what can we know from this revelation? ¿Y qué nosotros podemos saber de esta revelación? We can know of his existence, Podemos saber de su existencia, of his eternal power de su poder eterno and Godhead. y de ser un Dios altísimo. So God has revealed himself in his word. Dios se ha revelado a través de su palabra y sus obras. But the reformers understood what the psalmist writer understood, Los reformadores entendieron lo que el understood. salmista entendió, and what Paul understood, lo que Pablo entendió. and that is that God also revealed himself through his works. Y es que Dios también se reveló a través de sus obras. And this revelation is so clear, Y it's esta they revelación are es without tan- excuse. Y esta revelación es tan clara que nadie tiene excusa. A person can never say, I didn't know there was a God. Una persona nunca podrá decir, yo no sabía que había un Dios. They have no excuse. No tienen excusa. Comenius, again, the father of modern education, put it this way. Comenio, otra vez, el padre de la educación moderna, lo puso de esta manera. And if you would read this, Christina. Dice, alabado seas tú, oh Señor, por los siglos, que igualmente nos das tus obras y palabra como modelo, para que así como tu palabra y tus obras son verdad y representaciones verdaderas y vivas de ti, así de lo que nos ocupamos pueda probar una imagen viva y verdadera de tu palabra y tus obras. So Comenius, the father of modern education, says that God has given us his works and his word for a pattern. Así que Comenio, el padre de la educación moderna, decía que Dios nos había dado su palabra y sus obras como un modelo, como un patrón. And that his word and works are true and lively representations of God. Y que sus obras y su palabra son verdad y representaciones vivas de Dios. So this is a statement about what God has made and how he has revealed himself. Así que esto es una afirmación de lo que Dios ha hecho y cómo se ha revelado a sí mismo. Now he turns and says, so this which we are about Así que él entonces se da vuelta y dice, entonces esto sobre nosotros may prove a true and lively image of thy word and works. puede probar ser una imagen viva y verdadera de tu palabra y tus obras. So God's word and works are a pattern. Así que la palabra y las obras de Dios son un modelo, un patrón. A pattern in which we can learn about God. Un modelo, un patrón del cual nosotros podemos aprender sobre Dios. And a pattern for us to follow. Y un patrón para nosotros seguir. That the things that we do with our words, with our hands, with our lives, así que las cosas que nosotros hacemos con nuestras manos, con nuestras vidas, will make a true and lively image of his words and works.
pueda también convertirse en una imagen viva y verdadera de sus palabras y sus obras. Wow. Wow. That is a wow. Eso es un wow. He reveals himself through his word, the Bible, and through his works. Él se revela a sí mismo a través de su palabra, la Biblia, y de sus obras. And his doing this is a pattern for our lives. Y Él está haciendo esto para dejarnos un modelo a nosotros y a nuestras vidas. That we are to reveal him Para que our words and our works. Para que Él sea revelado a través de nuestras palabras y nuestras obras. Uf. So maybe tonight you can go home and lie in bed and reflect on these Tal vez words. esta noche, cuando tú te acuestes a dormir, tú puedas reflexionar en esto. So God reveals himself in 3 books. Así que Dios se reveló a sí mismo a través de 3 libros. Special revelation is the word of God, La revelación especial es la palabra de Dios and we will simply call that revelation. y le vamos a llamar a eso simplemente revelación. And then there's general revelation, Luego está la revelación general, the works of God. las obras de Dios. And there are the works that are inside of man, Luego están las obras dentro del hombre, the image of God, represented by reason. la imagen de Dios que se representa por la razón. And then there is the works of God that are outside of man, the rest of creation, and we will simply call that reality. Y luego están las obras de Dios creadas afuera del hombre, el resto de la creación, y le llamaremos a esto realidad. So here we have 3 books, all identified by the letter R. Así que aquí tenemos 3 libros que se identifican con el inicio de la palabra R. Revelation, reason, and reality. Revelación, razón y realidad. Revelation is the Bible. La revelación es la Biblia. Reality is studied through science. This is the contribution of Aristotle. La realidad se estudia a través de la ciencia y fue la contribución de Aristóteles. And reason is philosophy, the contribution of Plato. Y la razón es la filosofía y fue la contribución de Platón. William Ames, the British educator, Guillermo Ames, el educador inglés, said this, and if you'd read this, Christine. dijo esto: por lo tanto, no nos convirtamos en esclavos de nadie, pero libre y valientemente sigamos la verdad, probándolo todo, reteniendo aquello que es bueno. Permitamos a Platón ser un amigo, dejemos a Aristóteles ser un amigo, pero aún más que eso, permitamos a la verdad, veritas, ser una amiga. Let's not become slaves of anyone. No seamos esclavos de nadie. Let's not be slaves of our states and our governments. No seamos esclavos de nuestros gobiernos o nuestras naciones. Let us freely and courageously follow the truth. Libremente y valientemente sigamos la verdad. See, the reformers' concern was truth because truth brings freedom. La preocupación de los reformadores era la verdad, porque la verdad trae libertad. We are to test all things. Nosotros debemos probarlo todo. Ask questions. See if it's right. Is this true? Is this good? Is this beautiful? Hacer preguntas, preguntarlo todo. ¿Es esto verdad? ¿Es esto realidad? ¿Es esto hermoso? We are to think critically.
Nosotros debemos tener un pensamiento crítico. Of all people, it's Christians who should be asking questions. De todas las personas, los cristianos somos los que debemos estar haciendo preguntas. And then he says, let Plato be a friend. Let Y Aristotle be a friend. luego dice, deja que Platón sea tu amigo, que Aristóteles sea tu amigo. We are to learn from philosophy. Debemos aprender de la filosofía. We're to learn from science. Debemos aprender de la ciencia. And we are to learn above all from the Word of God. Pero sobre todo debemos aprender de la palabra de Dios. We are to be people who pursue truth Debemos ser personas que persiguen y buscan la verdad, because Jesus is truth. porque Jesús es la verdad. And we should pursue it with revelation, reason, and reality. Y nosotros debemos perseguir y buscar esa verdad con revelación, con razón y con realidad. Isaac Newton, whose name you probably know, Isaac Newton, que probablemente conocen ese nombre, was a mathematician, an astronomer, a theologian, teólogo, matemático, astrónomo, and he was known as the father of modern science. y él es conocido como el padre de la ciencia moderna. But notice he was a theologian. Pero fíjense que él fue un teólogo. There's no division between theology and science. No hay división entre la teología y la ciencia. There is a difference between theology and evolutionism, an atheistic ideology. Hay una diferencia entre la teología y la teoría de la evolución. Hay una diferencia en la teología, entre la teología y el marxismo. But there is no division between science and theology. Pero no hay división entre la teología y la ciencia. I'm sure Newton carried his Bible to his laboratory, Yo estoy segura de que Newton llevaba su Biblia a su laboratorio. and he learned things from Scripture that helped him in his work in mathematics and astronomy. Y yo estoy segura de que él aprendió cosas en la Biblia que le ayudaron en sus investigaciones de matemática y de física. And he says something similar to Ames. Y él dijo algo muy similar a lo que Ames dijo. He says, Plato is my friend. Él dijo, Platón es mi amigo, Aristotle is my friend, Aristóteles es mi amigo, and my greatest friend is truth. pero mi mejor amiga es la verdad. You all may remember that Plato was the mentor of Aristotle, Ustedes recuerdan que Platón fue el mentor de Aristóteles, but they had two very different ideas about how you found truth. pero ellos tenían dos ideas muy diferentes de cómo encuentras la verdad. And Newton says, I'm not going to choose between Plato and Aristotle. Y Newton decía, yo no voy a Both of escoger them. entre Platón y Aristóteles. I can learn from both of them. Yo puedo aprender de ambos. The founding of American higher education is what we want to look at now. Ahora, lo que queremos ver es cómo se fundó la educación superior en Norteamérica. Because it was this educational system brought from Europe Porque fue este sistema de educación venido de Europa that created que creó states as a land of freedom and opportunity. esta tierra como una tierra de libertad y oportunidades. This is something I want to say from another lecture, Yo quiero decir esto de otra conferencia. but culture La is cultura, upstream. Culture is upstream from science, from politics, from education, from social structure, from political structure. la política, la cultura fluye de la política, la estructura de la política, la estructura de la economía, la estructura de la educación. De ahí fluye la cultura.
And what is upstream from culture? ¿Y cuál es ese fluir de la cultura? It's worship. Es adoración. The word cult, La palabra cult, 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 and the word culture are related. culto y cultura son palabras que se relacionan. Culture is derived from worship. Cultura es una palabra que se deriva de adoración. What is the nature and character of the God that you worship? ¿Cuál es la naturaleza y el carácter del Dios al que tú adoras? You can study the culture in your country and from that see what the country worships. Tú puedes estudiar la cultura de tu nación y de ahí derivar el Dios que tu cultura adora. Or you can begin with God's character and existence O puedes comenzar con la existencia y el carácter de Dios and form a culture derived from his character and nature. y formar una cultura que se derive de su naturaleza y de su carácter. God is a just God. Dios es un Dios justo. He does not take bribes. Él no toma dinero en soborno. He does not show partiality. Él no es parcial. So what culture should Christians create in their nation? ¿Cuál cultura deben edificar los cristianos en sus naciones? A culture of justice. Una cultura de justicia. This is the work of the church. Esta es la obra de la iglesia. But you say we have corruption in our culture. Pero tú dirás, ay, pero nosotros tenemos corrupción en nuestra cultura. Well, you have corruption in your culture because you worship gods that can be bribed. Tú tienes corrupción en tu cultura porque tú adoras dioses que pueden aceptar sobornos. You give a bribe, Tú sobornas, das un dinero that's an act of worship, como un acto de adoración, but not of the living God. pero no de adoración del Dios viviente. Culture is a reflection of worship, La cultura es un reflejo de la adoración and education is a reflection of culture. y la educación es un reflejo de la cultura. So we want to look at the founding of American education and how this founding produced a country of great freedom and opportunity. Así que nosotros queremos ver la fundación de la educación superior norteamericana y cómo esa fundación puede hacer una nación florecer. The reformers' vision became the vision of the Puritans who came from England and came to the United States. La visión de los reformadores llegó a ser la visión de los puritanos que vinieron de Inglaterra a los Estados Unidos. The reformers and the Puritans' concept of education was called technologia. El concepto de educación para los reformadores y los puritanos era llamado tecnología. And there's three parts of this educational concept. Y hay tres partes en este concepto de educación. Veritas, the pursuit of truth. Veritas, que es la búsqueda de la verdad. Encyclopedia, the circle of knowledge. Enciclopedia, que es el círculo del conocimiento. And eupraxia, the practice of right living. Y eupraxia, que es la práctica de la vida recta. So it's not just about knowledge, it's also about virtue. Así que no es nada más sobre el conocimiento, sino también es sobre la virtud. So let's look at these for a few moments, each of these things.
Así que vamos a ver cada una de ellas por unos momentos. Veritas is the pursuit of truth. Veritas es la búsqueda de la verdad. Harvard University was the first, well, when it was founded, it was a college. The first college founded in the United States. Harvard fue la primera universidad fundada en los Estados Unidos. And on the Harvard wall, you'll see an emblem. Y en las paredes de Harvard tú puedes ver un emblema. And the right screen shows the blow up of the emblem. En la fotografía de la derecha, tú ves una captura más cercana del emblema. What do you notice on this shield? ¿Qué tú notas en este escudo? ¿Qué tiene? ¿Quién responde? La palabra veritas. It has Yes, the word veritas. Y Sí. 3 libros. And it has 3 books. Gracias, Gloria. Gracias, Ana. Very good. Muy bien. The 3 books, Los spelling 3 veritas. y la palabra veritas. And what do you think those 3 books are? ¿Y qué ustedes creen que son esos 3 libros? Las 3 R's. The 3 R's, The 3 R's, yes. las 3 R's, eso mismo. Reality or science, La realidad o la ciencia, reason or philosophy, la razón o la filosofía and revelation or the Bible. y la revelación o la Biblia. Now, notice the upper 2 books are faced one way and the bottom book is faced another. What do you think Ahora, that means? Fíjense en esto. Los 2 libros de arriba están boca arriba. El libro de abajo está boca abajo. ¿Qué significa esto? La verdad, perdón, que los 2 primeros libros están entre la revelación de Dios, están sujetas de la revelación verdadera, que es la verdad, que es la palabra del Señor. Okay, that the 2 books that are in the upper side depends on the revelation of the one that is under. That is the revelation of God. That's a very good way of putting it. Esa es una muy buena forma de ponerlo. And this is shown because the 2 upper ones are open so you could read the words, as it were. Y esto se muestra en los 2 de arriba porque los 2 de arriba están boca arriba que puedes tú leerlos. The bottom one, El de abajo, the Bible, la Biblia, is face down está boca abajo as the covering, as it were, for reason and revelation. como la cobertura para la razón y la revelación. So the Harvard University is saying this school was founded on 3 books. O sea que la Universidad de Harvard está diciendo, esta universidad fue fundada en 3 libros And the Bible is the foundation one. y la Biblia es el fundamento de los 3. So here's a sketch of the original Harvard shield. Así que aquí está la guía del escudo original. Notice originally it had a banner that says, "For Christ and the Church." Fíjense que tenía unas cintas que decían para Cristo y la iglesia. Why was Harvard founded? ¿Por qué se fundó Harvard? For Christ and the Church. Para Cristo y la iglesia. But Harvard was not a Bible school. Pero Harvard no era un instituto bíblico ni una escuela bíblica. It studied God's works as well as his word. Estudiaba las obras de Dios así como la palabra de Dios. In the pursuit of truth. Buscando y persiguiendo la verdad. Truth is founded at the intersection of the 3 books. La verdad se encuentra en la intersección de los 3 libros. That's where we find the truth.
Ahí es a donde nosotros encontramos la verdad. There's a really good book on art. It's called The Evidential Power of Beauty. Hay un libro muy bueno sobre las artes que se llama La evidencia de la belleza juiciosa. For those of you that are interested in beauty and the arts, I highly recommend. Para aquellos que están interesados en el arte y la belleza, él los recomienda. But truth, beauty, and goodness are what I call the culture of the Trinity. La verdad, la belleza y el bien moral es lo que yo llamo la Trinidad de la cultura. As the Father, the Son, and the Holy Spirit are one God in three persons, Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios en tres personas, so there is a culture of the Trinity. hay una cultura de la Trinidad. Truth is good. La verdad es buena. Truth is beautiful. La verdad es hermosa. The good is beautiful. El bien moral es hermoso. The good is true. El bien moral es verdad. Beauty is good. La belleza es buena, es moral. Beauty is true. La belleza es verdad. The culture of the Trinity. La cultura de la Trinidad. And in this book, The Evidential Power of Beauty, Y en este libro que les mencioné, La evidencia del poder de la belleza, the author quotes one scientist after another. el autor menciona un científico tras otro. These men and women are pursuing truth. Estos hombres y mujeres están persiguiendo, buscando la verdad. They're trying to find an answer to a mathematical question or a question in physics. Ellos están buscando la respuesta a una pregunta en la matemática o en la física. And they all say that as they come to the end of their quest, Y ellos todos dicen que cuando llegan al final de su investigación y sus preguntas, they know they're near the end of their quest because what they see is beauty. ellos saben que están cerca del final de su pregunta porque lo que ven es belleza. Truth is found at the intersection, La verdad se encuentra en la intersección. reason and scripture. Razón y escritura y creación. Now, I want to cover this briefly before we ask questions again. Ahora quiero cubrir esto brevemente antes del tiempo de preguntas de nuevo. I don't have the capacity to think in three dimensions or draw in three dimensions. So Yo no tengo la capacidad de pensar en tres dimensiones ni de dibujar en tres dimensiones. we have this two-dimensional graph. Yo tengo una imagen en dos dimensiones. Notice the vertical line has reason on the top and non-reason on the bottom. Fíjate en la línea vertical, arriba dice razón y abajo no razón. The horizontal line has revelation on the left and non-revelation on the right. Y la línea horizontal a la izquierda tiene revelación y a la derecha no revelación. The Reformation and Orthodox Christians Los reformadores y los cristianos ortodoxos are found in the upper left-hand corner. se encuentran en la esquina superior izquierda. They hold to revelation and reason. Ellos entienden la razón y la revelación. We reason with revelation. Nosotros razonamos con la revelación. We think from revelation. Nosotros pensamos desde la revelación. By the way, I realized something about 2 months ago. Y de paso, hace 2 meses me di cuenta de algo. The name of Jacob was changed to Israel El nombre de Jacob fue cambiado a Israel
But what does the name Israel mean? Pero ¿qué significa el nombre Israel? To wrestle with God. He luchado con Dios. Why was Jacob's name changed? ¿Por qué fue cambiado el nombre de Jacob? Because he wrestled with God. Porque él luchó con Dios. Why is Israel called Israel? ¿Y por qué Israel se llama Israel? Because the Jews understand that to wrestle with God is a good thing. Porque los judíos entienden que luchar con Dios es una cosa buena. We are to be people with questions. Nosotros debemos ser un pueblo con preguntas. So as Christians, we should be in this upper left-hand corner. Así que como cristianos, nosotros deberíamos estar en esa esquina superior izquierda. Upper right-hand corner, you have reason without revelation. En la parte superior derecha, tú tienes la razón, pero sin la revelación. This is rationalism. Eso es racionalismo. This is evolutionism. Eso es el evolucionismo. Atheism, Darwinism. Ateísmo, darwinismo. God doesn't exist. There's no revelation. All that is our reason. Dios no existe, no hay revelación, es solo nuestro propio razonamiento. This is what you have learned in school. Esto es lo que tú has aprendido en el colegio. This is what's taught in universities and public schools. Esto es lo que es enseñado en los colegios y en las escuelas públicas y en las universidades. And we assume that public state schools are neutral. Nosotros asumimos que las universidades y las escuelas públicas son neutrales. They are atheistic. Son ateas. Where's the church today? ¿A dónde está la iglesia hoy? The church today is in the lower left-hand corner. La iglesia hoy se encuentra en la esquina inferior izquierda. We still say we believe in the Bible. Todavía decimos que creemos en la Biblia. But we don't believe in reason. Pero no creemos en la razón. I can't tell you how many times I've heard Christian leaders and pastors say, don't ask questions, just believe. No te puedo decir la cantidad de veces que he escuchado a cristianos decir, no hagas preguntas, solamente cree. This is not biblical Christianity. Eso no es cristianismo bíblico. But this is where a majority of evangelical and charismatic Christians are today. Pero es a donde se encuentra la mayoría de los cristianos y de los evangélicos carismáticos hoy. What's happening in our societies today is in the lower right-hand corner. Lo que está sucediendo en nuestras sociedades hoy se encuentra en la esquina inferior derecha. There's no reason and no revelation. No hay razón ni hay revelación. This is irrationalism. Esto es el irracionalismo. It's a new paganism. Es un paganismo nuevo. It can be called postmodernism. Que se podría llamar el posmodernismo. Or it can be called neo-Marxism. O se podría llamar el neomarxismo. Many different names. Muchos nombres diferentes. But the Bible is not honored and reason is despised. No hay Biblia y la razón ha sido quitada. So a baby can be born a boy. Un bebé puede nacer varón. And at 5 years old, the boy can say, I think I'm a girl, and declare himself a girl. Y ese niño a los 5 años puede decir, yo creo que yo soy una niña y declarar que es una niña. This is called gender identity. Eso se llama identidad de género. And gender identity in many places in the world is being enforced by the rule of law. Y la identidad de género en muchas partes del mundo
está siendo introducida a través del poder de la ley. This is the irrationalism Ese es el irracionalismo. culture is coming to today. Eso es lo que está llegando a nuestras culturas hoy. Which direction is the church going to go in? ¿Cuál es la dirección que va a tomar la iglesia? Is she going to return to orthodoxy, ¿La iglesia va a volver a lo ortodoxo? or is she going to drift over into postmodernism? ¿O se va a quedar navegando en el posmodernismo? And so far, what we're seeing is the church is drifting to postmodernism. Y lamentablemente lo que estamos viendo últimamente es que la iglesia está siendo arrastrada por el posmodernismo. There's less and less focus on God's word Cada vez hay menos enfoque en la palabra de Dios and more focus on subjectivity and irrationalism. y cada vez más está enfocada en el subjetivismo y el irracionalismo. Look at some of what's going on in our worship services. Mira en algunas cosas que están sucediendo en nuestros servicios de adoración. And we wonder why our youth are leaving the church, Y nos estamos preguntando por qué los jóvenes están dejando nuestras iglesias. because they're primed by their church experience to become postmodern. Porque ellos están siendo llevados por las experiencias de la iglesia al posmodernismo. 9 of the first colleges in the colonial Americas were founded by Puritans. 9 de las universidades de la era colonial en los Estados Unidos fueron fundadas por puritanos cristianos. With this technologia concept of education. Con este concepto tecnología de la educación. And all but one of the 19 original colleges was founded by Christians, not Puritans, but virtually all the founders of the colleges in colonial America were Christians. Y 19 de las universidades fundadas en la era colonial fueron fundadas por cristianos. No todos eran puritanos, pero eran cristianos. So this wasn't just schools to learn to read and write. Así que esto no eran nada más que colegios para enseñar a leer y escribir. These were schools to prepare people to pursue truth and live virtuously. Eran universidades para preparar a la gente a buscar a la verdad y vivir de una manera virtuosa. So the next is the circle of knowledge, encyclopedia. Así que el próximo que vamos a ver es enciclopedia, el círculo del conocimiento. William Ames again said, and if you would read this, Christina. Una vez más, Guillermo Ames dijo, la comprensión de todas las artes de las cuales emanan ens primum, primer ser, y retornan de vuelta a él, se llama enciclopedia, cuyo primer eslabón de la cadena circular es la lógica y la última, la teología. Encyclopedia, the concept is of comprehensive learning that begins with God and returns to God. El concepto de enciclopedia es una educación que comprende y que comienza con Dios y termina con Dios. Here is a graphic of this circle of knowledge. Aquí hay una gráfica del círculo del conocimiento. It begins with God. Comienza con Dios. God is the primary creator. He existed before anything else existed. Dios es el creador primario, existió antes de que cualquier cosa existiera. He initiates this whole process of learning. Él le da inicio a todo este proceso de aprendizaje. Man is the discoverer. El hombre es un hombre que descubre. Man studies God's
communication through his word and his works. El hombre estudia su comunicación a través de su palabra y de sus obras. We're here as discoverers, explorers, adventurers. Estamos aquí para descubrir, explorar, ser aventureros. We're not here just to consume food and have fun. We are here to explore what God has made. No estamos aquí simplemente para comer y divertirnos, sino para explorar lo que Dios ha creado. The third is that humans imitate. Y el resultado es que el hombre imita. They take what they have discovered in the primary creation, what they've learned about God and his creation. Ellos toman lo que ha sido creado como primario, lo que ellos han aprendido sobre Dios a través de la creación. And they use their own creativity to glorify God by making things from what the raw materials he has made that glorify him. Y entonces ellos utilizan lo que Dios ha creado como el material primario para glorificar a Dios con su poder creativo de lo que Dios ha creado a lo que ellos crean. We're here not simply to eat. No estamos aquí simplemente para comer y para jugar. When God finished creation, it was perfect, but it wasn't complete. Cuando Dios terminó la creación, era perfecta, pero no estaba completa. He put us here to complete it. Él nos puso aquí para completarla. So he wants us to create music and art. Así que Él quiere que nosotros creemos música y arte. He wants us to discover what's in the ground and then make something of it. Él quiere que descubramos lo que hay en la tierra y que hagamos algo con eso. And the things that we make and create are to bring glory to God. Y las cosas que hacemos y que creamos deben traer gloria a Dios. And now we come full circle where the secondary creation that man makes glorifies God. Y ahora llegamos al final del círculo con esta creación secundaria, con lo que el hombre ha hecho que glorifica a Dios. Do you realize, and we don't have time to talk about this, but do you realize that we will find things adorning the walls of heaven that were made here on earth by bearers of God? Uf. Ustedes se dan cuenta, pueden pensar, y no tenemos tiempo para trabajar este tema, que cuando tú llegues al cielo, va a haber cosas creadas por el hombre adornando las paredes de Dios. Do you realize when you use the AMO curriculum? ¿Te das cuenta cuando utilizas el currículo de AMO? And you read some of the rich books that have come from the past. Y lees algunos de esos hermosos libros que vienen del pasado. When you teach the children to think critically and creatively, cuando le enseñas a los niños a pensar, a razonar, a tener un pensamiento crítico y a crear, a producir con su creatividad, you are preparing them to take what God has made and to do something with it. Los estás preparando para tomar lo que Dios ha creado y hacer algo con eso. And when we are in heaven at the end of history, y cuando estemos en el cielo, al final de la historia, we may find things that children that you have taught have created that adorn the kingdom of God. Tal vez encontremos cosas que los niños de tu clase han creado que estén adornando el reino de Dios. Aleluya. Hallelujah. This is an aha, I hope, for many of you. Yo espero que esto sea un ajá para muchos de ustedes. And this is the circle of knowledge. Y este es el círculo del conocimiento. The third aspect of technología, el tercer aspecto de la tecnología,
o The conceptos. Reformation concept of education is you practice the practice of right living. O el tercer concepto, del concepto de educación de los reformadores, era eupraxia, la práctica de la vida recta. Dr. David Scott has written a book. He's a historian, and he's written a book, A Vision of Veritas. El doctor David Scott, que es un historiador, ha escrito un libro que se llama Una visión de Veritas. And here he explains the concept of eupraxia. Y aquí él explica el concepto de la eupraxia. Would you read that, please, Christina? Y dice así, Dr. David Scott, la vocación funciona espiritualmente como un tipo de presentación artística, una participación en la misión continua de Dios en la creación. El ser humano es un artesano que sigue los pasos del artista divino. A través de este patrón circular del orden creado, la humanidad puede cumplir con el mandato cultural, Génesis 1, 26 al 28, y devolver la gloria de vuelta a Dios. Why were we put on earth in the first place? ¿Para qué nosotros fuimos puestos en la tierra en primer lugar? To create culture that honors God. Para crear una cultura que traiga honra a Dios. And as culture is developed that honors God, when human beings flourish within culture. Y esta cultura trae honra a Dios a través de los seres humanos que florecen en esa cultura. We are living now our lives, as Dr. Scott says, as a performance art. Nosotros estamos viviendo nuestras vidas ahorita, como dice el doctor Scott, como unos artistas que estamos haciendo presentaciones. Our life is connected with God's ongoing mission of creation. Nuestras vidas están conectadas con la creación continua de Dios. We are here to create things from what God has made that will bring honor and glory and worship to God. Estamos aquí para crear cosas con lo que Dios ya ha creado, para traer honra y gloria y adoración a Dios. I hope you can begin to get a picture Yo espero que tú puedas ya estar formándote un cuadro, a vision for this concept of education. del concepto de lo que es educación. The AMO program, El programa AMO, a miniature of all that God intends for education. una miniatura de todo lo que Dios intenta o tiene intención con la educación. It is the seed that has been planted and germinated that can grow and influence children. Es la semillita que es sembrada, que puede germinar y crecer, crecer y crecer e influenciar a los niños. To know the truth, to pursue the truth, Conocer la verdad, live virtuous lives. la virtud. So eupraxia is the application of the circle of knowledge in all areas of life. Así que la eupraxia es la aplicación del conocimiento en todas las áreas de la vida. Every act of life and work becomes a sacred activity. Cada actividad de la vida se convierte en una actividad sagrada. There is no sacred secular divide. No hay división sacro-secular. We are to live all of life as a sacred activity. Debemos vivir todo lo de la vida como una visión sagrada. The reformers wanted to reform all of life, all of society. Los reformadores querían reformar todas las áreas de la vida. And the purpose of the church and the structure of the church was to bring reformation to all of society. Y el propósito de la iglesia, la estructura de la iglesia era para traer
reforma a todas las áreas de la sociedad. It's not simply a building that you come to on Sundays. No es solamente el edificio a donde tú vas los domingos. No, the church is a people La iglesia es gente that gathers on Sunday, but the same church is the church on Monday, scattered all over the community. La iglesia se reúne los domingos, pero es la misma iglesia los lunes que es esparcida a través del mundo. We're scattered to disciple at the level of culture. Somos esparcidos a discipular a la cultura. We're scattered to teach the cities and the nations Somos esparcidos para enseñar a las naciones y las ciudades about the glories of God and the wonder of his nature and character. sobre las glorias de Dios y las maravillas de su naturaleza y su carácter. Leland wrote a book called Worldly Saint. He describes eupraxia. Leland Ryken escribió Santos del Mundo, un libro, y él expresó ahí lo que es eupraxia. Should I read it? Please. Y dice, los puritanos eran por excelencia las personas que veían a Dios en los eventos diarios. Escribieron diarios en los que encontraban la gracia de Dios en sus vidas diarias. Confiadamente esperaban encontrar a Dios ordeñando las vacas en el establo, el potrero y cosas así, a donde Dios visitaba el alma. This is eupraxia, Esto es eupraxia, the practice of truth la práctica de la verdad in the place where you live and the place where you work. en el lugar a donde vives y en el lugar a donde trabajas. God is here. Dios está aquí. Do you see him in ¿Lo your, ves? do you see him in your kitchen? ¿Lo ves en tu cocina? Do you see him in your school? ¿Lo ves en tu colegio? Do you see him? ¿Lo ves? Are you living the truth? ¿Estás viviendo tú la verdad? This is eupraxia. Esto es eupraxia. I want to ask the question, what went wrong? Y yo quiero hacer la pregunta, ¿qué sucedió mal? We had an incredibly well thought through theology of education. Nosotros tenemos una pregunta sobre la teología de la educación. It led to creating a nation, the United States, that became one of the most literate and godly nations in the world. Este tipo de educación llevó a los Estados Unidos a ser uno de los países más alfabetizados y virtuosos del mundo. Perfect? No. Perfecto, no. Moving in the right direction? Yes. Moviéndose en la dirección correcta, sí. And so much of this was born out of the Puritan vision for education. Y mucho de esto nació en la visión puritana de la educación. My nation today is crumbling. Mi nación hoy está desmoronándose. We are quite literally doing cultural suicide. Literalmente nos estamos suicidando culturalmente. Our culture is dying at our own hands. Nuestra cultura está muriendo en nuestras propias manos. And the United States is, instead of advancing, it's going to end up as a new pagan world. Y los Estados Unidos, en vez de seguir avanzando, terminará como otro país pagano en el mundo. That's where we're going. Ahí es a donde vamos. How did we go from where we were to where we are today? ¿Cómo nosotros llegamos de donde estábamos a donde estamos ahora?
We started with this original Harvard shield. Comenzamos con este escudo original de Harvard, The book of Revelation or the Bible, el libro de la Revelación o la Biblia, the book of creation or reality, el libro de la creación o la realidad, and the book of the mind, reason. o el libro de la mente o la razón. And truth is found at the intersection of those three books. Y la verdad se encuentra en la intersección de los tres libros. This was known as the pre-modern world. Esto se conocía como el mundo premodernista. It was based on a Judeo-Christian worldview. Estaba fundamentado en una cosmovisión judeocristiana. Now look at this next slide. Ahora, fíjense en esta imagen. When Darwin came, Cuando llegó Darwin, the church abandoned culture la iglesia abandonó la cultura and abandoned the biblical concept of truth. y abandonó el concepto bíblico de la verdad. And that was a reaction to what the modern culture did. Y eso fue la reacción que tuvo la cultura moderna. If you look at the Harvard shield, you will Si ves el escudo de Harvard, that the ribbon for Christ in the church is gone, la cinta que decía para Cristo y la iglesia ha sido quitada and the Bible is gone. y la Biblia ha sido quitada. What was left were two books, Quedaron dos libros, Reason and Reality, Razón y Realidad, Philosophy and Science. Filosofía y Ciencia. And the modern world thought that she could understand all of life through philosophy and science. Y el mundo moderno entendió que podía entender todas las cosas de la vida a través de la razón y de la ciencia. This is the worldview of evolutionism or Darwinism. Esa es la cosmovisión del evolucionismo o el darwinismo. There is no God. Man is the center of the universe. He is to God. No hay Dios, el hombre es el centro del universo, el hombre es el nuevo Dios. So this is the modern world. This is the last 100 years of world history. Así que este es el mundo moderno, esta es la historia de los últimos 100 años de la historia. We haven't stopped here. Pero no nos hemos detenido aquí. We've come to the end of the pursuit of truth with postmodernism. Hemos llegado al final de la búsqueda de la verdad en el postmodernismo. The postmoderns looked at reason and reality as part of white racism. Los postmodernistas vieron la razón y la verdad como parte del racismo blanco. Just as the Bible is a racist book. Así como la Biblia fue borrada, los otros Reason and reality are a white man's racism. La razón y la realidad son racismo blanco. And so what we need to do is get rid of reason and reality. Así que lo que tenemos que hacer es deshacernos de la razón y la realidad. And this is what the postmoderns have done. Y eso es lo que los postmodernistas han hecho. There is no reason. No hay razón. There is no reality. No hay realidad. All is an illusion. Todo es ilusión. This is the postmodern world. Este es el mundo postmoderno. It's the world of cultural Marxism and critical theory. Es el mundo del marxismo cultural y la teoría crítica.
And this is where we're living today. Y ahí es a donde estamos viviendo hoy. In Canada, in a province in Canada, En una provincia en Canadá, the provincial government has made a law el gobierno de esa provincia ha creado una ley that all schools need to teach gender identity. Todas las escuelas tienen que enseñar identidad de género. Public schools, private schools, religious schools, and home schools. Escuelas públicas, colegios privados, colegios, educación en el hogar. You can't have a school without teaching gender identity. No puedes tener un colegio o una escuela sin enseñar la identidad de género. And it is also the ideology of gender identity, which is a world without reason and without reality. Y es también la ideología de la identidad de género, que es un mundo sin razón y sin realidad. Within a few days after this law was passed, Días después de que esta ley fue aprobada, two Christian families had people from the Child Welfare Department come to their homes. dos familias cristianas tuvieron personas del gobierno, el Departamento de Cuidado de los Niños, y los visitaron. They had a home school, these parents. Ellos estaban educando en el hogar, estas dos familias. And the people that came from the government wanted to make sure they were teaching gender identity in their home school. Y las personas que vinieron del gobierno a visitarles querían asegurarse de que ellos estaban enseñando la identidad de género en sus casas. And they said, no, we are teaching male and female. Y ellos dijeron, no, nosotros estamos enseñando que varón y hembra los creó. And their children, these two families, their children were taken from their homes and their parents were put in jail. Y los niños de estas familias fueron sacados de esos hogares y los padres los llevaron a la cárcel. This is the world that is coming. Este es el mundo que viene. And it's what happens when you abandon the pursuit of truth and you abandon the three books. Esto es lo que sucede cuando tú dejas de buscar la verdad y abandonas los 3 libros. And what you have in your hands with the AMO training is the answer to what's coming. Lo que tú tienes en tus manos con el entrenamiento y el programa AMO te está preparando para lo que viene. We are suffering a great loss. Nosotros estamos sufriendo una gran pérdida. We are in a post-moral world. Nosotros estamos en un mundo post-moral, Post-truth world. un mundo post-verdad, Post-beauty world. Things are becoming increasingly ugly. post-belleza. Las cosas cada vez más se están poniendo más feas. Post-family. Children are not, young adults aren't forming families any longer. Post-familia. Ahora los jóvenes no están formando familias. And post-maternal. Women are not having babies. Y post-maternal. Las mujeres no están teniendo bebés. Why? ¿Por qué? Because we've forgotten God's story. Porque se nos olvidó la historia de Dios. We have turned our backs on God. Le hemos dado la espalda a Dios. And as we've done that, we have begun a process, first with Darwin and now with cultural Marxism, of committing cultural and national suicide. Y a medida que hacemos esto, le hemos dado la espalda a la verdad y estamos abrazando primero el darwinismo y luego el marxismo, cometiendo un suicidio de la cultura. Take what God has given you Mira lo que Dios te ha dado
and use it to create alternatives to the things that are destroying your nation today. Y utiliza lo que Dios te ha dado para crear alternativas para destruir lo que la nación está dando a tu nación.